Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que el programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos las formas de hacer contacto. En Twitter, nuestra cuenta institucional es @canal44tv. En Facebook nos encuentra como Canal 44TV o nos puede mandar mensajes en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Iniciamos con este recorrido por lo más importante, lo más interesante que le hemos planteado a lo largo de la semana con el reporte que nos presenta Roberto Castañares desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Antes de entrar en el fin de semana, este viernes, el último de septiembre, nos confirma que los casos globales confirmados de COVID-19 acaban de superar en el mundo los 32 millones. Llevamos ya 3 semanas en las que superar los 300.000 casos diagnosticados al día no es una sorpresa, aunque en las últimas jornadas eso no ha sucedido y nos estamos moviendo en la franja entre 250.000 y 300.000. Sí es destacable en cuanto al ranking de países más afectados que Colombia ha adelantado a Perú para convertirse en el quinto país más afectado del planeta, camino ya de los 800.000 positivos. Las muertes en toda la Tierra por el coronavirus se elevan a 979.000 y al ritmo actual, que se mantiene constante desde junio, se va a superar la barrera del 1.000.000 de fallecimientos durante la próxima semana, antes de que termine el mes de septiembre seguramente. América se mantiene como la región más afectada, con ya casi 16 millones de casos, que es la mitad del cómputo global, seguida del sur de Asia con 6,5 millones de infecciones y de Europa con casi 5,5 millones. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de casos, de modo que también antes de que termine el mes llegará a los 7 millones, pero sigue creciendo a un ritmo más rápido la cifra de pacientes en India, que ya el próximo lunes estará con casi toda seguridad en 6 millones de infectados. Sí es destacable también que la curva de contagios de Estados Unidos podría estar indicando la entrada en un tercer pico de infecciones en esa nación, mientras que la ola parece ir en claro descenso en casi todos los países latinoamericanos, excepto en Argentina, donde sigue al alza. También es llamativa la evolución en África, y en este caso para bien. Hay menos de 1,5 millones de casos en todo el continente y apenas 34.000 muertes desde que comenzara la pandemia. Afortunadamente, las proyecciones desastrosas previstas para África no se están cumpliendo y, según varios expertos, eso es porque se diseñaron con miras a la población y el modo de vida de Occidente. Olvidamos que en África 7 de cada 10 personas es menor de 30 años, las comunidades están menos interconectadas y posiblemente tengan cierta inmunidad de otras cepas de coronavirus. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Mientras que las familias viven la agonía de COVID-19, las predicciones sanitarias son inciertas y la pandemia continúa su rumbo sin control. La COVID-19 deja a las familias en agonía, miedo y en desolación ante la pérdida de sus seres queridos. Pareciera que solo ataca a un integrante, pero no, se lleva a todos para evitar que cuenten de su poderío mortal. Al día, la Organización Mundial de la Salud da cuenta de casi 300.000 casos positivos, números fríos que quizás dimensionan una gran parte de la emergencia sanitaria internacional que aterroriza a quienes comienzan a tener los síntomas. Aunque se han realizado pronósticos de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, tratando de dimensionar el problema de salud a cierto tiempo, lo cierto es que, en la realidad,
no todos forman parte de esta estadística falible. Los episodios de terror están en casa. Las voces tiemblan al recordar cómo su familia se desintegró en cuestiones de días. Primero, enfermó la jefa de casa por COVID-19 sin resistir al virus. Al funeral asistieron las hijas, hijos, nietos y los más cercanos. No quisieron dejarla sola. La familia nunca imaginó la dimensión del virus. A los días del entierro, las narraciones de los testimonios dan cuenta que todas y todos se enfermaron. Incluso algunos tuvieron que acompañar a la jefa de la casa. En las 267 escenas terroríficas de la pandemia, ha dejado sin respirar a 968,000 personas. 31,500,000 han padecido la agonía de los sobresaltos que deja esta mortal pandemia. Y otros tantos de miles de personas han sido hospitalizadas con riesgo de que la COVID-19 invada sus órganos. Se estima que 3 de cada 4 pacientes se han recuperado de la enfermedad y más de 7 millones de casos activos. De estos, 60,000 se encuentran en estado grave crítico. Los pronósticos se han ido modificando por parte de las organizaciones internacionales en salud a fin de tomar decisiones informadas y proyectar el impacto del problema de salud pública mundial. Para la predicción de casos de muertes, hospitalizaciones y enfermos se usan diferentes datos demográficos, movilidad, distanciamiento social, uso de cubrebocas, hospitalizaciones y pruebas de detección. Al integrar estas estadísticas y hacer un comparativo de lo que pudiera ser el futuro, en un principio se dijo que concluiría pasando unas o 2 estaciones del año. Sin embargo, ya estamos a unas decenas de llegar a la estación donde surgió el virus SARS-CoV-2 sin que haya un control. Aunque algunos países comienzan a marcar una pausa de estabilidad y de descenso, la Organización Mundial de la Salud advierte que la COVID-19 sigue un rumbo sin control. Informó Isaura López Villalobos. ¿Cómo ha sido el manejo de las predicciones, de las proyecciones, en esto que también hemos conocido como las curvas epidemiológicas? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hace esta reflexión. Sí, en este momento es sorpresivo que Europa esté excediendo el número de fallecimientos que se habían proyectado de acuerdo a métricas y a lo que conocemos como esos análisis bayesianos. Los matemáticos expertos en la materia utilizan particularmente este tipo de mediciones, este tipo de ecuaciones en la que diferentes variables van permitiendo hacer la proyección del número de casos y eventualmente el número de fallecimientos ante una epidemia. Para el caso de el Instituto de Métrica de la Universidad de Washington, ellos han hablado de una posible letalidad de la enfermedad para los Estados Unidos que para fines de año podría acercarse a los 400,000 fallecimientos. Ya en este momento se han alcanzado 200,000 fallecimientos en los Estados Unidos, una cifra pues muy lamentable porque incluso rebasa la proyección que se tenía para finales del mes de agosto. Fíjate que quien sí vaticinó la posibilidad de alcanzar 200,000 fallecimientos para septiembre fue Anthony Fauci. Y luego tuvo múltiples críticas en los Estados Unidos porque pues, se creía que no podría ser así, que los Estados Unidos estaban preparados para que no llegara una letalidad de ese tamaño. Y bueno, pues lamentablemente ahí está como el primer país en el mundo en cuanto al número de fallecimientos. Entonces, son estas proyecciones matemáticas que utilizando diversas variables pueden ir generando predicciones
sobre la dinámica de la pandemia. Lo habíamos comentado en esta mesa hace un par de semanas. Estas proyecciones, sin embargo, tienen limitantes. Y también aquí mismo habíamos señalado que las diversas publicaciones al respecto de las proyecciones matemáticas en la pandemia deben hacerse a cortos tiempos. Por ejemplo, analizar lo que puede estar ocurriendo dentro de un mes como máximo, porque si haces cálculos de lo que podría ocurrir para 2 meses hay mucho riesgo de fallar. Cambian muchas cosas, la movilidad de la población, el uso de las medidas de protección, como por ejemplo el cubrebocas, etcétera, y también ha ido cambiando, Belén, la tasa de letalidad de la enfermedad. Primero la tuvimos en 3% a inicios de la pandemia, creció progresivamente hasta 7% y de nueva cuenta está cercana al 3.5%. Digo, eso es una muy buena noticia. ¿Por qué ha ocurrido esto? Es posible que hayamos aprendido mucho sobre el manejo de los pacientes críticos con COVID. Esto ha impactado a la letalidad, pero también es posible que existan de alguna manera medidas para la detección más temprana de la enfermedad y por lo tanto para intervenir terapéuticamente de forma más temprana. Ha mejorado la letalidad. Vamos a Bélgica. Nuestro compañero Javier Albizu, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La situación del coronavirus en Bélgica se está complicando, con 1.834 nuevos positivos en las últimas 24 horas y un crecimiento semanal medio del 60%, mientras que aumentan también los ingresos hospitalarios. Bélgica supera ya los 100.000 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. En esta segunda oleada, los contagios siguen avanzando en el país centroeuropeo, donde viven 11,4 millones de personas, y las zonas más afectadas son la capital, Bruselas, y la región norte de Amberes. La media nacional se sitúa ya en 124 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, lo que le convierte en el quinto Estado miembro de la Unión Europea con mayor incidencia de COVID-19. Pese a todo, en las próximas horas se espera que las autoridades belgas, en línea con otros países de la Unión Europea, reduzcan de 14 a 10 días la cuarentena obligatoria al haber estado en contacto estrecho con un positivo, para facilitar la reactivación económica. En positivo, cabe destacar que en Bélgica cada vez se hacen más test, con una media de unos 40.000 pruebas diarias, que el sistema sanitario no muestra por ahora síntomas de gran saturación y que la tasa de fallecidos oscila solo entre 2 y 3 muertos diarios. Reportó desde Bélgica Javier Albizu para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucho más a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Entre las proyecciones y la realidad, así ha transitado la pandemia de COVID-19 en el mundo. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Universidad de Washington proyectó más de 627,000 muertes por COVID-19 en América Latina para el 1 de octubre. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, señaló que podrían ser más de 438,000. América Latina y el Caribe se prevé que tendrá más de 438,000 muertes debido a la COVID-19. En la semana previa a este plazo, la cifra real es de 527,837 defunciones, de acuerdo con el reporte semanal de la Organización Mundial de la Salud. La directora de la OPS advirtió aquel 30 de junio que ese pronóstico no debía tomarse como una expresión literal del futuro, sino como una guía de planificación para la toma de decisiones. Estas proyecciones
ocurrirán solo si permanecen las condiciones actuales. Esto quiere decir que los países pueden modificar estas predicciones si toman las decisiones correctas e implantan medidas de salud probadas y estrictas. En México fueron proyectadas entre 6.000 y 30.000 muertes. Un escenario catastrófico significaría llegar a las 60.000, pero a la fecha ya rebasan 73.000. Este martes, Estados Unidos rebasó los 200.000 decesos. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades han estado actualizando sus estimaciones de muertes por COVID. Las cifras proyectadas para el 10 de octubre rondan entre 207.000 y 218.000 muertes por coronavirus en el país, informó Elizabeth Ortiz. Desiree Lozano es nuestra compañera reportera en Venezuela. Ella es periodista de Panas Digitales y este es el reporte que nos ofrece. Buenos días, Belén. Un saludo para ti y para toda la audiencia del Canal 44. Este es mi reporte desde Caracas, Venezuela. En víspera del inicio de clases en el país, previsto para esta semana en los diferentes niveles educativos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que no se reanudarán las clases presenciales debido a la pandemia de COVID-19 y que quedarán suspendidas por lo que resta del año. Dijo que el regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia, por eso no habrá regreso presencial, e indicó que ya se verá si en enero existen condiciones para volver a las aulas. Maduro señaló que la medida se tomó tras ver el inicio de clases en el mundo que produjo un aumento de contagios. Aseguró que las clases en el país se realizarán vía online, por teleclases, una modalidad que viene funcionando desde mediados de marzo, cuando se impuso el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus. Nicolás Maduro ordenó también retomar el confinamiento reforzado por una semana en todo el país como parte del esquema 7+7, vigente desde junio, que alterna 7 días de cuarentena radical con 7 días de flexibilización. Venezuela acumula 59.630 casos confirmados y 477 fallecidos. Reportó para ustedes desde Caracas, Venezuela, Desiree Lozano. Las proyecciones, las estadísticas, las estimaciones que han hecho los diferentes países respecto a esta pandemia en algunos sitios han sido más acertadas que en otros. Al final de cuentas, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez recomienda que estas proyecciones deben ser a corto plazo. Ocurren muy diversos asuntos en cómo se gestiona la pandemia, pero también cómo se comunica a la población y de igual manera en cuanto a el número real de casos que van ocurriendo y que frecuentemente no son los que reflejan las cifras oficiales. No siempre es manipulación de cifras. Frecuentemente es el hecho de que por las características propias de la enfermedad, por ejemplo, el número de pacientes asintomáticos que pueden estar cursando con COVID-19 o con infección asintomática por SARS-CoV-2, que sería la forma correcta de decirlo, pues no estén siendo detectados, o que pacientes con muy poca sintomatología simplemente no acuden a realizarse una prueba porque consideran que tienen una enfermedad leve de otra naturaleza, un resfriado común con cefalea, una faringitis con un poco de fiebre, que realmente puede ser COVID-19, pero que por los muy pocos síntomas no acuden a realizar un examen de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad. Pero también en otros países, como el caso de México y algunos en América Latina, que han adoptado los sistemas de monitoreo de la enfermedad a través del método Centinela, que solamente realiza pruebas al 10% de la población que tiene pocos síntomas y al 100% de quienes tienen síntomas graves. Entonces, en esas circunstancias, en un país como México,
posiblemente no estamos ante las cifras reales y la cifra real sea multiplicar lo que hasta ahora se ha reportado, poco más de 700,000 casos por un factoraje de 8, lo cual nos daría aproximadamente 5,5 millones de personas realmente las infectadas, ¿no? Entonces, frecuentemente es por las formas de medición, de monitoreo, frecuentemente por la propia historia natural de la enfermedad. Y bueno, tampoco dudo que en algunos países, pues sí, se modifiquen las cifras en afanes o de no alarmar a la población o en afanes pues de no evidenciar una mala gestión de la pandemia, que eso pues tiene impacto político con la población. Las defunciones se acercan más a la realidad, porque pues en un certificado de defunción habitualmente está el diagnóstico final, salvo aquellas circunstancias en donde un paciente que hubiera fallecido por una neumonía grave, atípica, que es, digamos, la modalidad de neumonía que se presenta en pacientes con COVID, no hubiera alcanzado a tener una prueba de laboratorio para confirmar COVID, y entonces en el certificado de defunción haya quedado plasmado como solamente una neumonía atípica como la causa de la muerte. Pero te puedo asegurar que en estos momentos o a lo largo de estos 9 meses que han transcurrido de COVID-19, el 80% de aquellos certificados en donde aparece como diagnóstico neumonía atípica seguramente fueron casos de COVID. José David Pérez es nuestro compañero corresponsal en Costa Rica. Él nos presenta el siguiente reporte. Buenos días, amigos de Canal 44. Les saludamos desde el estudio de 13 Costa Rica Televisión en San José. Contarles que la COVID-19 fue la primera causa de muerte en los hospitales públicos, es decir, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Así lo contabiliza en sus datos el área de estadísticas de la salud de dicha entidad. Según esa unidad, los fallecimientos por COVID-19 en estos centros médicos aumentó un 140% entre julio a agosto. Y en comparación con junio, el aumento es de 5,000%. Según la institución, la mortalidad por la COVID-19 ha ocurrido cuando se ha dado una evolución desfavorable para la enfermedad, fundamentalmente en pacientes con otros problemas de fondo, generando complicaciones y desencadenando la muerte. Para este 22 de septiembre, el país acumula 66,689 casos confirmados desde que reportó el primer positivo el pasado 6 de marzo. Solo este martes se registraron 1,087 casos nuevos de coronavirus. 260 personas estaban en una unidad de cuidados intensivos y se reportaron 15 fallecimientos en 24 horas. En total, en Costa Rica se han registrado en poco más de 6 meses de pandemia 760 decesos relacionados con la COVID-19. Días atrás, el Ministerio de Salud había anunciado que mediante un decreto ejecutivo se pondrían los espacios o camas de cuidados intensivos de los hospitales privados cuando la Caja de Seguro Social así lo considerara. Los casos en Costa Rica han venido en aumento desde el mes de agosto, paralelo a una apertura de actividades económicas tras la decisión del gobierno que ha trasladado la mayor responsabilidad para evitar los contagios a los ciudadanos fuera de casa. Los costarricenses debemos portar la mascarilla obligatoriamente para ingresar a cualquier recinto o edificio. Las autoridades correspondientes también han venido ampliando la lista de países desde donde se permite el ingreso de ciudadanos a suelo costarricense por medio de los vuelos comerciales. Y el curso electivo en escuelas y colegios públicos, como se ha informado, no retomará las clases presenciales por lo que resta del año. Este fue un reporte de José David Pérez con la colaboración de la periodista Julieta Cambronero. Vuelvo con ustedes al estudio. Con esta información nos vamos a la pausa. Usted no se vaya, regresamos con mucho más de coronavirus, la pandemia.
Esta semana hicimos un recorrido por los diferentes países que lamentablemente están registrando rebrotes de la pandemia de COVID-19. Los expertos han hecho un llamado a cuidar los entornos laborales porque estos pueden propiciar los rebrotes que hoy asolan de nueva cuenta a la humanidad. El reporte más reciente de la Organización Internacional del Trabajo indica que la caída de la ocupación se puede atribuir más a la inactividad que al desempleo. Si bien se han relajado muchos cierres estrictos de lugares de trabajo, existen variaciones significativas entre las regiones. El 94% de los empleados todavía se encuentra en países con algún tipo de restricciones en el lugar de trabajo, y el 32% se encuentra en naciones con cierres en todos los empleos menos esenciales. América es la región donde la pandemia ha provocado que se pierdan más ingresos provenientes del trabajo, según el informe de la OIT. La pandemia de la COVID-19 ha provocado una gran pérdida de horas laborables en todo el mundo. A nivel global, los ingresos del empleo han disminuido alrededor de un 10.7% en los 9 primeros meses del 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior. La mayor reducción tuvo lugar en los países de ingresos medios bajos, en los que alcanzó el 15.1%. América, donde se registró una pérdida del 12.1%, fue la región más afectada. La OIT prevé que en el cuarto trimestre de este 2020, la pérdida de horas de trabajo a escala mundial sea de 8.6%, lo que corresponde a 245 millones de empleos a tiempo completo, informó Elizabeth Ortiz. La salud ocupacional se creó precisamente para proteger los entornos laborales, proteger a los trabajadores principalmente de accidentes laborales. Sin embargo, y conforme las enfermedades, en este caso las infecciosas como COVID-19, han puesto en riesgo la vida de miles de humanos, las empresas han tenido también que reorientar lo que se conoce como la salud ocupacional. Es parte de la reflexión que esta semana hizo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. La salud ocupacional se refiere a todas aquellas medidas, estrategias que se deben seguir en el ámbito laboral para mantener la más alta seguridad, el resguardo de la salud y también, por supuesto, la recuperación de la salud cuando ésta por algún motivo se ha perdido relacionado con la actividad laboral, sea cual ésta fuere, en términos del desempeño de la misma, ¿no? Entonces, salud ocupacional ha sido un tema muy importante en los últimos 50 años. Se le ha dado la mayor relevancia porque precisamente un tercio del tiempo del ser humano es precisamente laborando. Y recordemos que existen actividades de alto riesgo en términos de salud y por ende hay que seguir medidas muy bien establecidas para lograr la seguridad en el trabajo. Se ha ampliado mucho este concepto con motivo de COVID-19. Por supuesto ya se tenía contemplado lo relativo a la prevención de enfermedades infecciosas en el ámbito laboral. De hecho, recordemos que en el concepto, en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, tenemos a 3 elementos básicos que son el bienestar físico, mental, esto incluye lo psicológico y social, es decir, somos individuos que requerimos un bienestar biopsicosocial y esto aplica también para salud laboral, para salud en el trabajo, de tal suerte que si bien lo relativo a COVID-19 incluye todos los protocolos que se deben seguir para evitar la transmisión de la enfermedad en los espacios laborales, también recordemos que hemos sido psicológicamente muy impactados por la pandemia de COVID-19 y esto posiblemente también está contribuyendo a el concepto de cuidar mucho el estado psicosocial y mental de los trabajadores,
independientemente de si ese trabajo es un trabajo que implica el manejo de maquinaria, por ejemplo, o si se trata de un trabajo empresarial, de oficina, etcétera. El impacto psicológico que ha generado la pandemia también ha influido sobre el ambiente laboral. Y por otro lado, bueno, recordemos que en los protocolos sanitarios para el retorno a actividades económicas y por ende laborales, se incluye el seguir con las medidas de protección como el uso de cubrebocas, frecuentemente el uso de caretas, el espacio entre personas y demás. Entonces, se deben tener cuidados en particular de cómo puede modificar la percepción en el manejo de maquinaria peligrosa, de maquinaria pesada, etcétera, la utilización de gogles o la utilización de careta, etcétera. Todos esos aspectos van contribuyendo a que los protocolos tengan adaptaciones en el día a día para lograr una salud ocupacional óptima, una salud ocupacional que le brinde protección a prácticamente todas las personas. Aquí también valdría la pena señalar dos aspectos. Uno de los sectores más impactados en relación a salud ocupacional ha sido el sector médico, evidentemente, el sector de la salud, porque ha sido precisamente desde el punto de vista laboral el más impactado por la pandemia de COVID-19. Sabemos que incluso en el mundo países como Estados Unidos tienen alrededor de 1.050 fallecimientos de personal de la salud. México tiene alrededor de 1.350 fallecimientos en personal de la salud y así podríamos repasar a todos los países, ¿no?, que han reportado fallecimientos en personal de la salud. Bueno, pues han cambiado también mucho todas las medidas de protección y no solamente para el personal de la salud que atiende a pacientes con COVID. Claudia Durán es nuestra compañera reportera, radicada en Mendoza, Argentina. Desde ahí nos presenta la siguiente información. Buen día, Belén. Buen día a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina les informamos las últimas novedades vinculadas con el coronavirus, con esta pandemia. Lo primero que vamos a contarles a ustedes es que hay mucha preocupación, sigue sin duda esa preocupación en el gobierno nacional por la cantidad de contagios que se están registrando en el interior del país, porque en el área metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires hay un amesetamiento, lo dicen las autoridades sanitarias, pero bueno, el ojo está puesto en lo que sucede en el resto de las provincias donde siguen creciendo los casos de coronavirus. Durante estos días se celebró el Día del Estudiante en la Argentina y también la llegada de la primavera. Generalmente hay festejos y celebraciones masivas, algo que obviamente no se dio por el aislamiento, la cuarentena que rige en nuestro país. Sí hubo celebraciones virtuales, vía streaming, pero hay que decir que muchas comunidades, muchas comunas, muchos municipios y provincias decidieron, que ya tenían liberadas algunas actividades, decidieron durante sábado, domingo e incluso hasta el lunes tener más restricciones, volver incluso a lo que le decimos acá la fase 1 de aislamiento para evitar mayor circulación. Había mucho temor de que los chicos se reunieran clandestinamente y es por eso que hubo también mucha vigilancia, reforzaron los controles policiales para evitar que la gente circulara. Párrafo aparte, merece también hablar de la situación del desempleo en la Argentina. En las últimas horas se conocían los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que informó que 13,1% de la población argentina está desocupada. Y también informaba que en el segundo trimestre, justamente un periodo en el cual estaba la pandemia, marcando números muy importantes y con un aislamiento bastante particular y muy estricto en Argentina,
muchas personas se quedaron sin trabajo. Ese segundo trimestre ha sido, dicen justamente, el más significativo incluso de los últimos 16 años, niveles realmente alarmantes relacionados con, por ejemplo, la recuperación de la crisis del 2001, esa recuperación que costó y que marcó muchos niveles de desocupación importantes en la Argentina y por supuesto en cada una de las provincias. Lo que dicen los analistas económicos es que ese 13,1% incluso puede ser mayor. ¿Por qué? Porque durante la cuarentena y con las restricciones que hay de por medio, mucha gente dejó de salir a buscar trabajo porque no podía circular. Entonces dicen que tal vez esos números se tengan que sincerar más adelante y seguramente serán muchos mayores. Lo que preocupa es que aumenta la desocupación incluso en momentos en que el gobierno, con un decreto de necesidad y urgencia presidencial, prohibió las suspensiones y también los despidos. Este es sin duda un panorama bastante particular para nuestro país. Y otro de los datos para destacar es que se postergó la vuelta, el regreso de los vuelos de cabotaje, que son los vuelos entre las provincias por la situación epidemiológica en general del país. 10 gobernadores, por ejemplo, dijeron que así se abran las fronteras interprovinciales, no van a permitir la llegada de vuelos a sus territorios porque tienen mucho temor por el crecimiento de los casos de coronavirus. Informó desde Argentina, desde Señal U, Claudia Durán, para Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucho más. Colombia reportó en las últimas semanas un incremento en el número de casos por COVID-19, sin embargo, no han frenado la desescalada, principalmente en la reapertura de actividades económicas y próximamente también la reapertura de centros escolares. Alfredo Durán, periodista de Oriente Noticias de Canal TRO en Cúcuta, Colombia, nos presenta el informe. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Aquí en este territorio del mundo, la cifra del COVID-19 sigue creciendo. En total ya tenemos 791.000 nuevos casos. Activos se registran 89.000. Eso quiere decir que 675.000 personas ya se han recuperado del COVID-19. Las ciudades y las regiones con más índice de COVID-19 en nuestro país es Bogotá con 259.000 casos. También está Antioquia con 108.000 casos. Está Atlántico con 66.000 casos y también está el Valle del Cauca con 59.000 casos. Pues las autoridades le siguen poniendo la lupa a este tema del COVID-19 porque en el país ya van 24.000 personas fallecidas por esta pandemia durante 207 días más o menos que lleva el COVID-19 en Colombia. Déjenme decirle que inician también las clases. En las últimas horas el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud en una reunión con la Cámara de Representantes dio a conocer cuáles son los nuevos lineamientos y los parámetros que se tienen ya establecidos para iniciar clases en el sector público como en el sector privado. Eso quiere decir que ya las instituciones educativas se van a empezar a alistar para este proceso que va a ser gradual y que también tiene el modelo de la alternancia como se ha venido aplicando y replicando en otras partes del mundo. Pues algunas de las medidas, las clases deberán ser graduales, la alternancia será un punto fundamental durante este proceso hasta que no haya una vacuna para el COVID-19, tamizajes en el ingreso de las instituciones educativas, así como las jornadas de desinfección tanto a vehículos como a los peatones que ingresen al sector educativo. También el Ministerio de Salud ha indicado que se debe garantizar el suministro de agua potable en las aulas de clase durante las jornadas académicas, que jornadas deberán ser, por cierto, graduales. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos, los horarios de los estudiantes deberán ser alternos para que no se permitan aglomeraciones y un foco de contagio de COVID-19. También se van a escalonar los tiempos de descanso, los tiempos de cada materia y los estudiantes deberán presentar su esquema de vacunas
para poder ingresar a las aulas de clase. El tapabocas será obligatorio, también el distanciamiento social, la demarcación, las aulas de clase tendrán que estar ventiladas, garantizando todas las medidas de bioseguridad y garantizando la salud de los estudiantes dentro de las aulas de clase. Esto pues ha causado conmoción en el país, pero ya pues en Bogotá se ha iniciado con la prematrícula para el año 2021. Esto quiere decir que las clases en Colombia iniciarían en el primer trimestre del próximo año 2021. Otra noticia que se da en medio de nuestro país es la reactivación de los vuelos nacionales y vuelos internacionales. Los vuelos internacionales se reactivan a partir del 19 de septiembre. 3 ciudades tendrán que garantizar estos vuelos a otros territorios del mundo, como es Cali, Bogotá y Antioquia. Y el intercambio de pasajeros se dará entre Estados Unidos, República Dominicana y México, países que no tienen controles estrictos a la entrada de sus territorios. Pues las autoridades seguirán muy atentas en materia del COVID-19 en nuestro país. Esas son las noticias más importantes que resumen en materia de la pandemia en nuestra región y cómo Colombia sigue trabajando para superar esta crisis. Les informó Alfredo Durán desde Colombia, Canal TRO. De Colombia vamos a Guatemala. Javier Corleto, coordinador general de TV USAC de Guatemala, nos presenta la información. Saludos desde Guatemala. Los datos de COVID-19 en nuestro país son los siguientes. 8.304 casos activos, 87.933 casos acumulados, 76.459 recuperados y 3.170 son los fallecidos. Las disposiciones presidenciales siguen vigentes en Guatemala. Dichas disposiciones no tendrán cambio alguno para los próximos días. Pese a que los casos positivos de COVID-19 han disminuido en las últimas semanas, en su mensaje a la nación el presidente Alejandro Yamatei advirtió que habrá una segunda ola de pandemia. El mandatario no se presentó esta vez ante las cámaras para anunciar las medidas, debido a que hace reposo luego de dar positivo de COVID-19. Sin embargo, las disposiciones fueron presentadas y estarán vigentes del 21 al 28 de septiembre de este año 2020. El toque de queda continúa de 21 horas a 4 de la mañana del siguiente día. La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida de 19 horas a 5 de la mañana del día siguiente, así como su consumo en la vía pública. Se informó que el tablero de alertas indica que 165 municipios continuarán en rojo y que son 36 menos que hace 2 semanas, cuando se reportaron 201. El director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de COVID-19, Edwin Asturias, dijo que en el departamento de Guatemala se empieza a tener indicios de un rebrote de la enfermedad, luego de haber descendido hasta menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Asturias también indicó que entre el 14 y 15% de la población utiliza mascarillas N95 y el 30% de la población utiliza mascarillas quirúrgicas. El Aeropuerto Internacional La Aurora inició de nuevo sus actividades este 18 de septiembre de 2020 y la ministra de Salud indicó que únicamente la prueba del PCR negativa y con no más de 72 horas es válida para ingresar a Guatemala. Aplica para guatemaltecos y extranjeros. Hasta la fecha, el personal sanitario ha detectado 2 personas con COVID-19 al ingreso por el aeropuerto. La Universidad de San Carlos de Guatemala, consciente de los problemas derivados del COVID-19, ha puesto a disposición de estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios de la universidad tanques de oxígeno para las personas que lo necesiten y así aliviar un poco la actual situación económica y la falta de insumos en nuestro país. Para Coronavirus la Pandemia, Javier Corleto. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte sobre el impacto emocional y psicológico que presentan pacientes que transitaron por la enfermedad de COVID-19, entre otras secuelas, el estrés postraumático. Hay publicaciones internacionales al respecto de el estrés postraumático después de un episodio de COVID-19, que en primera instancia es diferente cuando se trató de un COVID grave o crítico que ameritó que el paciente tuviera que estar en hospitalización o
incluso en intubación endotraqueal en una unidad de cuidados intensivos. Cuando el caso fue de un paciente con síntomas leves a moderados y que enfrentó la enfermedad de forma ambulatoria, es menor, pero no deja de existir el estrés postraumático en mayor o menor medida. El porcentaje de pacientes en quienes se ha reportado estrés postraumático después de COVID-19 está en el orden del 45%, es un porcentaje muy alto. Y es que en primera instancia recordemos que de antemano existía en un alto porcentaje de los pacientes que sufrieron COVID-19 mucho temor por la enfermedad antes de haberla padecido. Segundo, al haber tenido conocimiento del diagnóstico, el impacto emocional, psicológico es muy importante y quienes previamente tenían mucha ansiedad o pánico por padecer la enfermedad, al tener entonces noticias del diagnóstico, tienen este impacto en casi grado superlativo. En tercer lugar, muchos de estos pacientes agudizan esta sintomatología psicológica cuando se dan cuenta que al requerir hospitalización no van a tener en la cercanía a sus seres queridos, a su familia, a su principal soporte emocional. Y por otro lado, en todas las enfermedades está plenamente descrito, sobre todo las que requieren hospitalización y tienen estancias hospitalarias prolongadas, este tipo de estrés postraumático. Te diría, y además está descrito en la literatura internacional, que la intensidad y la duración del estrés postraumático es directamente proporcional al tiempo de hospitalización por determinada enfermedad y a la gravedad de la misma cuando se estuvo en dicha hospitalización. Entonces, COVID es todo un fenómeno en términos de estrés postraumático. Muchos pacientes hacen síntomas de enfermedad psicosomática asociados al estrés postraumático. Muchos pacientes, incluso con muchas evidencias laboratoriales, radiológicas, de examen físico, son pacientes que ya se encuentran, digamos, físicamente bien, muy estables, y sin embargo manifiestan muchos síntomas aún, por ejemplo, dolor de cabeza, manifestaciones gastrointestinales, tipo colitis nerviosa o colon irritable, que son de los síntomas más frecuentes en el estrés postraumático. Otros pacientes manifiestan sensación de opresión torácica y al realizarles estudios de imagen, estudios de electrocardiografía, estudios de ecocardiografía, todo se encuentra ya en orden. Vamos, no habría un motivo estrictamente físico y somático a qué atribuir esa sintomatología. Y algo que es muy frecuente, la sensación de mucha inseguridad a, número uno, incluso estar en contacto con más personas, de nueva cuenta cuando ya no hay ningún riesgo de generar contagio. Número dos, mucho temor, insomnio. Trastornos del sueño son posiblemente en el orden del 25 a 30% de los síntomas en estrés postraumático en pacientes que han sufrido COVID. Y por otro lado, falta de apetito. Son las principales manifestaciones clínicas que hemos identificado, pero además la propia manifestación del paciente de sentirse con mucho temor, incluso por supuesto temor a volver a padecer la enfermedad,
una pregunta muy frecuente al respecto es, doctor, ¿puedo volver a tener esta enfermedad? Y cuando además escuchan que, aunque muy contados, sí han existido casos de reinfección, bueno, pues eso profundiza la ansiedad que tienen muchos de estos pacientes con estrés postraumático después de COVID. La salud mental, la salud emocional, uno de los aspectos básicos que no debemos descuidar durante esta pandemia de COVID-19. Los expertos cada vez llaman más la atención sobre la necesidad de encauzar esfuerzos y atención precisamente a las personas que hoy por hoy enfrentan alguna situación emocional ante el riesgo de contagiarse por COVID-19, pero también ante aquellas que han padecido la enfermedad y que tienen miedo de volverse a contagiar. Todo un tema que le presentamos también a lo largo de esta semana. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos acompañe a la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.